Estamos en directo. Es el borrador en video de la obra Cristo Diosa, el Cristo Imposible, 11. El dinero es el sustituto artificial de la conciencia. La meditación es muchas veces concentración forzada porque la humanidad no entiende de otra manera. Si hablamos de educación y política de una forma más informal, vamos a tener que reconocer que se pelea por los sistemas educativos, pero no se plantea seriamente qué es la educación. Las autoridades gubernamentales, diálogo, pero ellos son los amos y señores de los medios de comunicación y no paran en su monólogo. Está bien reconocer que hay corrupción en los sindicatos de la educación y que el gobierno los ha echado por tierra, como quien dice, para dar cauce a una evaluación, liquidando económicamente a los profesores y permitiendo que nuevos egresados de la profesión pedagógica tuvieran oportunidad. Es un caso común, pero al violar la Constitución, de alguna manera, muchos maestros se les deja sin futuro y algunos quizás estaban ya cerca de la jubilación y no son pocos, pueden tratarse de miles, si no es que millones. Familias entonces dependían de estos sueldos. Esto es común en las instituciones. Esto puede parecerse a una masacre de vulgares ladrones, solo por decisiones del gobierno y sus funcionarios pagados, que de esta manera dañan al pueblo y a la institución misma de la educación. Y no es la primera vez que esto suele suceder en una institución que se supone es del pueblo. Se hace en los últimos tiempos, como en todos los tiempos, donde quedan sin sustento trabajadores del Estado, sobre todo los que están a punto de jubilarse, como son los médicos, electricistas, pequeños comerciantes y otros. Y hay varias problemáticas que ya estamos padeciendo en una civilización que avanza desbocada. La droga es la puerta falsa del mercado corrupto, lo mismo que lo es la venta y compra de órganos y la proliferación de la prostitución, más o menos velada o literal. Igual como ya hemos mencionado, también el mercado negro de la farmacopea, el cobro de cuotas a pequeños comerciantes en todas partes, la guerra y el odio en Medio Oriente y otros países, sobre todo de Europa, en estos momentos. El gobierno dice que la Constitución debe obedecerse, pero como gobierno se adjudica el derecho de hacerle reformas con apariencia de que consensa al pueblo, pero realmente no es así, no hay tiempo ni deseo de hacerlo. El pueblo de esta manera es amordazado porque el gobierno y los gobiernos del mundo en general se les olvida que antes que nada son servidores públicos y que los países pertenecen a sus pueblos, no a los funcionarios de gobierno. Así es como en general todo mundo es guiado al abismo, sobre todo por líderes ansiosos de poder y o de venganza, y eso tampoco es bueno. Cada cual vivimos en nuestro mundo y tenemos sentido de justicia de acuerdo a la comunidad social, religiosa, intelectual, económica a la que pertenecemos, y siempre para los que más o menos han encontrado la verdad habrá una manera de ayudar a los demás, a pueblos y a gobiernos, mientras que inevitablemente las mayorías mueren hasta contar millones, y esto va en crecimiento. Pero esta humanidad está en su propio nivel, en su propia naturaleza. Por eso siempre ha sido así. Estemos en la Atlántida, en la Lemuria o en humanidades que ni siquiera tenemos memoria y han estado sobre este planeta. Y solo después de amargas experiencias se está un poco lista para algo mejor. En el presente, como dijimos, está el absoluto, la presencia divina. Estar y permanecer allí solo pueden hacerlo los dioses, porque estos mundos
en esta región del universo aún son imperfectos y esa es su naturaleza. Aquí en el planeta Tierra, las personas que viven en la ciudad se acostumbran a la vida artificial como el dinero y la tecnología, de modo que pierden el contacto con la naturaleza y los reinos de la naturaleza inferior al humano. Ya no aprecian el alimento que llena diariamente sus mesas, nos referimos a la clase media, ni la realidad de los costos del sacrificio de animales o vegetales para poder darnos tal alimento y saciarnos. Es algo que realizan los que tenemos que llamar esclavos en los campos de agricultura, a cambio de un poco de los bienes y servicios propios del citadino. Pero esos campesinos y obreros tienen algo que escapa a la historia, la ciencia y la inteligencia de las personas de la ciudad. Es algo mágico y profundo, más directo y en contacto con la naturaleza, algo ahistórico, algo que escapa al escaparate de la historia, la ciencia y las buenas maneras, lo jurídico o incluso lo espiritual según la civilización. Eso los hace más cercanos a Dios, a lo divino, por el contacto con la naturaleza que tienen los proletarios, esos pobres de los que estamos hablando, que no alcanzan a la clase media. Ellos tienen más de lo omnipresente de la vida, aunque sea en estado salvaje o de inocencia. Pero aún entonces, nada de esto es perfecto. Es también primitivo, porque aún necesita encontrar lo bueno que les ofrece la siempre decadente civilización. Aún miran hacia eso. Es parte de un futuro que no han cubierto. Y por eso así las civilizaciones un día nacen y al otro mueren para volver a renacer. Pero el eterno presente y sus habitantes divinos jamás se conmueven, mientras citadinos y campesinos son aspectos del bien y el mal, presumiendo su relativo presente. La ciencia de la historia es relativa verdad también, porque los hechos de la historia todos los conocen a medias. Lo mismo a la naturaleza científica de las cosas o de la espiritualidad que construye religiones, arte, misticismo y amor. Todo es relativo y muy pocos conocen a la verdadera naturaleza siempre divina, absoluta y omnipresente, porque aunque se hable de la ley del caos, conocida como entropía, ley del desorden y la decadencia en todo, que muestra que todo tiende a desordenarse y allí encontrar su equilibrio, solamente, sin embargo, es un aspecto mecánico de la naturaleza, el más ciego e inconsciente, el instintivo de la naturaleza, porque debe haber un contrabalance al que podemos llamar tropía, donde alguien por voluntad o conciencia propia, retorna todo al orden. Hablando con conceptos de política, podemos decir que la entropía responde a la democracia y al inconsciente humano, al mecanismo de la humanidad en su comportamiento, mientras que la tropía responde a una naturaleza más monárquica, consciente o divina. Podemos imaginar que los dioses nos miran como una humanidad que vive a cámara lenta, está más sujeta al espacio que al tiempo. Por eso es que ya presentamos un esquema donde nos damos cuenta que es realmente el campo unificado del que hablaba Einstein, donde en forma de 8 vertical, también llamado gran arcano, tenemos arriba que el tiempo es más abstracto y abajo el tiempo es más mecánico. En la parte del 8 vertical, el círculo de abajo señala el tiempo más mecánico, más rápido, mientras que arriba el tiene y el tiempo es el que se hace más apropiado, más real. El mundo superior se refleja de forma idéntica, pero refleja en el mundo inferior, como el macro y el micro. Así está la parte superior del círculo de este 8 vertical y la parte inferior. Nos damos cuenta que la parte superior se mueve contrario a las manecillas del reloj en ese círculo superior del 8 vertical, mientras que la parte inferior se mueve en el sentido de las manecillas del reloj. Uno es reflejo del otro. La verdad es que
Hay fuerzas indeseables que parece en nuestro mundo llamado tierra quieren esclavos, repudian a seres felices. La facultad racional es bastante imperfecta, es limitada, es parcial. No nos gusta que sea así, pero así es. Por eso es que somos animal humano con facultad racional, pero no es el final. Eso no es el verdadero ser humano. Para razonar hay que poner a cámara lenta la realidad. De alguna forma aislamos la realidad para poder pararla y estudiarla, porque la facultad racional es lenta. Nos separamos de la realidad misma. No estamos en tiempo real. Tenemos que parar para razonar de alguna forma. Es como si quisiéramos disecar la realidad o conservar muerta a la vida, pero por otra parte, el apego a la propiedad o aún más la apropiación de algo o alguien hace que la materia inerte adquiera vida de momento, aunque muchas cosas las estamos inventando, y así es en función de esto que le damos a cada cosa o persona un valor. De acuerdo al lenguaje de la ciencia económica, todo esto lo único que hace es acarrearnos dolor, porque estamos sacando a la realidad de la realidad verdadera y del valor objetivo que naturalmente le corresponde. La verdad es que todo se vuelve sagrado conforme la conciencia es verdadera, directa o más directa. El sexo, la familia y la vida misma debe de purificarse de ese freno con el que muchas veces, sea por apego o por la facultad racional, nos frenamos, nos separamos de alguna manera de lo real como tal, nos separamos de las verdaderas experiencias de vida. Realmente no las estamos viviendo, sino parcialmente. Acumular poder no es lo fundamental, sino permanecer, dejando que solo conmovamos lo esencial, y lo que luchamos más es para mostrar que nada cambia, que nada ha cambiado. El campo electromagnético llamado Merkaba o Vesica Piscis ya era desde siempre el ojo de Dios, que es el absoluto, o lo que se conoce en la tradición hindú como el no manifestado de Dios. Siempre ha existido, siempre nos ha estado cuidando, siempre está en tiempo real. Ahí está en pureza la vida, el piramidón y el obelisco, solamente que de forma vertical. Y cuando lo vemos desde arriba, solo percibimos un punto. Es el símbolo del ojo y su centro. Ahí está todo, misterio de misterios. El primer movimiento hace que ese aspecto abstracto se concrete y lo puro se hace relativo. Aparece la deuda y la limitación en la vida. En el centro, sin embargo, la voluntad permanece inconmovible, mientras que en la periferia se refleja todo y está incluso allí el amor. De lo que se trata, pues, es de volver a la abundancia, que es lo que nos libera de la deuda, pero hay que ser puros. Es el amor incondicional, voluntad de amar, amor inmaculado del que ya hemos estado hablando. Es lo que se conoce como la Santa Trinidad, lo que hace el movimiento del no manifestado. La guerra es de los verdaderos guerreros que defienden su territorio, y es por eso que se lucha. Ese territorio no solo es por la propiedad literal, sino por la vida misma de lo que ellos son en el espacio abstracto y concreto, externo e interno, en espacio fijo, físico y espiritual al mismo tiempo. Es el misterio de los 6 en 1, o sea, el perpetuo movimiento de lo que en el Merkaba, en la enseñanza del Merkaba, se llama la dona o tubo toro, que está con sus seis sujetos al 7, y lo que está adentro se mueve hacia afuera y viceversa, dando lugar al infinito dentro del finito, limitado o absoluto que permanece, pero sin embargo se mueve. Es el agujero negro y estamos eternamente dentro de esa irregularidad y sin embargo lejos y a salvo de la apabullante eternidad. La muerte de la persona permite que sea incinerada
unas horas después de fallecida y puede ser incinerada inmediatamente por los parámetros que ya estamos viviendo y que sería largo explicar, metiéndonos ya a un tema diferente. Lo más sano sería que al morir las personas fueran incineradas, pero estamos acostumbrados al apego, a tratar de frenar la realidad. El respeto que se ha dado a los muertos de poderlos velar 1 o 2 noches es un ritual, solo eso, de respeto, pero de acuerdo a las enseñanzas superiores es lo más saludable incinerar a las personas. En cuanto al tema del aborto, dentro de este mundo conmocionado y que podemos tratar varias cuestiones dentro de lo que ya estamos viviendo a velocidad y nos está llamando la eternidad para entrar a esa realidad superior, que todos, la humanidad está siendo conducida a eso, porque son los tiempos. También es bueno hablar del aborto, donde se reconoce y darlo a conocer, y también se sabe místicamente que el ser vivo entra en el embrión solamente después de 12 semanas en que es concebido. Desde que es concebido hay 12 semanas para que lo que es el ser vivo entre al embrión. Eso se ha estudiado y desde el punto de vista de la Merkaba, que es una ciencia de meditación superior, así como científica. Empezamos desde el principio, otra vez, ya corregiré todo esto. El dinero es el sustituto artificial de la conciencia. La meditación es muchas veces concentración forzada de algo para algo. Todo debido a que la humanidad no entendemos de otra manera. No hay una verdadera meditación debido a las condiciones de forzamiento de vida como regla general entre la humanidad. En cuanto a la educación y la política, siempre en los sistemas educativos se acostumbra a pelear. ¿Qué es la educación? Es solo las bases de una mecánica de nuestra razón humana, donde básicamente como institución las autoridades gubernamentales hablan de diálogo, pero ellos son los amos y señores de los medios de comunicación, sobre todo conforme más puesto se tiene arriba de la institución, y no paran en sus monólogos. De tal manera que los comunicólogos, en vez de hacer una pauta de comunicación, generalmente solamente son como megáfonos de lo que se está diciendo, como si fueran robots que repiten lo que se les dice que deben de dar como noticias, o son dentro de mucho protocolo. No existe verdaderamente la libertad de expresión. La educación está muy limitada a parámetros dentro de lo que se comprueba como racional, lo cual no es malo, pero es insuficiente. Se requiere una superracionalidad, una manera de pensar que incluya la cuarta y la quinta dimensión. Hay corrupción sin duda dentro de todas las instituciones en general, porque lo que nace tiene que morir y responde a la ley de entropía o el caos. Pero también estamos hablando ya de que debe de haber una contraparte a esta naturaleza destructiva y de corrupción que llamamos tropía y que está hablando de que debe de haber algo que ordene todo. Y sí, la voluntad lo hace. La voluntad es la base de salir del caos que nos conduce a la corrupción, y al instinto nos hace seres racionales de una manera diferente porque participa ya de la conciencia. Muchos seres son principalmente que estamos hablando de los profesores, son afectados cuando hay caos en las instituciones educativas. Muchos pueden perder incluso su jubilación, y no solo en las instituciones educativas, sino en muchas instituciones, porque se depende del sueldo. Otra de las drogas, de las factores peligrosos y delicados, es que está mucho en boga lo que es la droga, que es una forma de mercadeo que ha afectado a toda la humanidad y de la cual dependen en mucho las campañas benéficas para la humanidad, dependen del narcotráfico. También tenemos el mercado negro de la compra y venta de órganos y la proliferación del venderse y comprarse como producto uno mismo, que veladamente es prostitución y ya
la prostitución directa y el alcoholismo. No dejaremos de mencionar también el mercado negro de la farmacopea, que también afecta mucho, y el cobro de derecho de piso, como le llaman, las cuotas a pequeños comerciantes, que ya es algo típico en el mundo que se globaliza, en la lucha por obtener dinero fácil para estar a la altura de poder adquirir productos cada vez más caros dentro de la tecnología y el bienestar y el confort de la vida moderna. Por eso es que muchos grupitos se convierten en bandas y llegan incluso a ser controlados por grandes mafias para que hagan un cobro de cuotas a pequeños comerciantes más vulnerables. Es la guerra y el odio, que también podemos verla reflejado ya en el negocio de la guerra y el armamentismo en el Medio Oriente y en otros países de Europa. Los gobiernos nos insisten en los que se consideran más avanzados, normales, humanistas, en los diferentes países, que la base de todo está en la Constitución y en la democracia. Sin embargo, todo esto no deja de tener brechas hacia la corrupción, precisamente como estamos diciendo, por la ley de entropía y la falta de buena voluntad, de conciencia y del desarrollo del ser como individuo, dado que se cuida más la mecánica de la función constitucional para beneficiar a las masas, y las masas en general funcionan con el inconsciente colectivo. Para que haya conciencia debe de ser un fenómeno individual que se traduzca en los intereses del individuo. Por eso hemos escrito ya una obra que se llama La Constitución para la Humanidad en Gran Fraternidad Universal, porque el instinto superior de un verdadero humano está en la fraternidad, para que de esta manera se integre lo místico y lo humano en el ser, y pueda haber justicia social, juicios apropiados cuando ya nos metemos en la cuestión jurídica de las leyes aplicadas para castigar a criminales. El ser humano considera en este mundo de una humanidad que responde más a los instintos inconscientes, considera más apropiado que los más débiles sean los afectados. Una persona que tiene poder y dinero difícilmente caerá en la cárcel. No es imposible, pero es poco probable, sobre todo cuando ya están en extractos muy elevados. Es imposible meter a la cárcel a alguien así. Y si se hace, pues va a gozar de muchas ventajas. Realmente no va a estar en la cárcel. Es como un arraigo domiciliario. De otra manera, entonces sí son afectados los más débiles, son considerados de entrada, a priori, son criminales de entrada. Entre más débil es alguien, porque esta es la ley de los fuertes sobre los débiles, y es lo que responde al ciclo correspondiente a la entropía. Por mucho que exista la mecánica perfecta, se complica con el protocolo y mayores leyes dentro de las constituciones. Una democracia sí, para las masas sí, pero debe de existir el individuo, deben de existir seres más conscientes. Por eso, ese tipo de constituciones, cuando son más conscientes, atienden más a la moral y por lo tanto a una realidad de cuarta y quinta dimensión. No se quedan solo en la tercera dimensión, donde es difícil comprobar los crímenes, las fallas, los errores. Y también ya se empieza a pensar entonces en que debe de haber prisiones, cárceles más apropiadas para personas que propiamente han tenido una vida humana y que en un momento dado cometieron un crimen por motivos, fallas, sí, pero no puede ser tratado igual que un verdadero depravado, que un violador en serie, que un terrorista que mata en el placer de matar a otro semejante, a otro humano. Debe de haber cárceles diferentes para ciudadanos que han cometido, que por su vida se demuestra que son normales, más humanos, que aquellos otros que son criminales declarados y crueles y psicópatas. Debe de hacerse esa diferencia. No puedes meter en la misma cárcel a todos, ¿verdad? Porque la cárcel es cárcel, no. Porque allí hay una escuela de criminalidad que explota y sobreexplota el proceso de corrupción caótico, enfermizo, de gays, de homosexualismo, no porque sea malo, sino porque se usa mal, como se usa mal la droga. Todos son obligados a drogarse. Esa depravación es una escuela satánica, es una escuela de tinieblas,
macabra, cruel, y no vas a meter allí a personas que por haber matado en un momento dado de su vida por un descontrol necesitan más bien terapias especiales, seguir en trato con la humanidad, seguir en trato con fiestas periódicas donde tengan contacto con el sexo opuesto y tengan una oportunidad, aunque esas otras también sean prisioneras femeninas, juntarlas con prisioneros masculinos. Eso es lo que tratamos propiamente en nuestra Constitución para la Humanidad, en Gran Fraternidad Universal, que es otra de nuestras obras, de lo cual no podemos extendernos demasiado aquí, pero que allí se trata propiamente de eso. El pueblo es amordazado porque el gobierno se olvida que son los servidores públicos de mayor poder los que realmente se apropian mayor autoridad y daño a los más débiles. Es algo que se ha descuidado. Hay que entender que la racionalidad no solo es de tercera dimensión, sino también de cuarta dimensión, de quinta dimensión. Y ahí entra la ayuda de videntes, la ayuda de morales, místicas, de tradiciones de sabiduría, de religiones que no han caído en dogmatismo excesivo ni en poderes fanáticos, manejados por fanatismo en la forma de entender el alma humana, sino que hay una combinación de la razón y de la ciencia en el estudio del misticismo, en el cultivo de un misticismo superior. Eso debe de entrar dentro del momento de hacer justicia sobre alguien, sobre alguien que se está juzgando por medio de la Constitución y de las leyes jurídicas en el campo de lo jurídico. Para que haya un balance correcto, debe de entrar todo eso, así como el estudio de los usos y costumbres de los pueblos que se resisten más a ser controlados por las constituciones oficiales de vanguardia. Para ellos conservan todavía el respeto a los mayores, el respeto a una jerarquía donde se reconoce la espiritualidad de alguien, pero no hay diseño suficiente con el dogmatismo religioso para reconocer la espiritualidad de aquellos que podrían enseñarnos. No existe y debe de hacerse si queremos sobrevivir en una constitución que no sea absorbida por demasiada complejidad de sus leyes en el afán de imponer razones. No se trata de razones, se trata de alta psicología, donde se combina el misticismo y también la ciencia de criminalística. Por ejemplo, los estudios de laboratorio que son muy buenos en criminalística para encontrar a los culpables, para estudiarlos, para tener acceso incluso al derecho de poder poner chips en aquellos criminales de alta peligrosidad, sin abusar y querer ponérselo a todo mundo, tener acceso al estudio de su historial, de quiénes son, de todo mundo, pero por medio de un respeto profundo a la privacidad, que solamente eso se ha manejado en casos extremos de que se busque un motivo de investigación a través de cámaras que existen en muchos lugares, que eso crezca así, pero no para atentar contra la intimidad de aquellos que no están en juicio. Debe de haber una capacidad de sentido común donde entremos más allá de la cámara lenta que nos da la parte simplemente racional para intentar juzgar a otro, cuando los actos muchas veces participan ya de algo más sutil, más difícil de comprobar, que es el alma humana misma. Debemos de entrar a todo eso. No se trata de venganza, como es la base típica de la que habla Friedrich Nietzsche en su libro Genealogía de la Moral, donde muestra que todos los sistemas jurídicos son básicamente un sistema de venganza. Y no se trata de meter nuestros instintos ni nuestra falta de control al juzgar a otros. Se trata de amor, que es algo metafísico para la razón humana, como lo es el misticismo mismo y la fe. ¿Cómo podemos meter eso en un juicio? Perdón, perdonar. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo liberarnos de seres instintivos que están haciendo juicio para condenar según, entre comillas, por medio de la razón y la justicia a otro? Entonces resulta que sí, la justicia es ciega
cuando no es cierto. La justicia es intuición, es el ojo de Dios quien hace el juicio, no persona alguna, no hay personalidad. Por eso la individualidad es la puerta verdadera a una moral. La moral es una moral consciente, no puede haber una moral inconsciente, no puede haber un manejo protocolario de lo moral. Lo hay relativo para ayudar a las mayorías, pero ese no es el camino de la conciencia, de un juicio donde está en juego el condenar a una persona a 60 años de prisión, a 10 años si tú quieres, pero ¿por qué? ¿Cómo? Estamos quitando del medio a una persona y ese dolor nos va a llegar, ese juicio cuando es canónico, cuando viene del extracto religioso, más allá del dogmatismo, de la verdadera espiritualidad, ya es leyes canónicas que deben de combinarse con las leyes de una democracia que no esté hecha para el rebaño humano, como diría Friedrich Nietzsche, sino que esté hecha para verdaderamente encontrar un equilibrio entre la ley que va a hacer juicio sobre otro humano para acusarlo de algo. No solo basta la Constitución y su democracia, entre comillas, que no sea un camino de la inconsciencia, del inconsciente colectivo, sino que sea un camino de una verdadera conciencia. Y para eso entonces sí necesitamos que participe las religiones no como dogmas, con sus dogmatismos, no, sino como su ciencia religiosa, como unas teologías verdaderamente participativas de la educación humana, que puedan darse en las escuelas, como es la magia, en un sentido positivo, en un sentido protector comprobado de electromagnetismo y de la realidad de cuarta y quinta dimensión, que los cadáveres ya no sean enterrados para que se pudran ahí, sino que sean incinerados, que haya derecho en las mujeres en abortar cuando se compruebe y se recompruebe, como ya es de hecho, pero no se habla de eso suficientemente, de que el feto humano no es un producto biológico sin una entidad viva allí hasta las 12 semanas después de la concepción. Se pelea que no, que desde el momento de la concepción ya hay un ser vivo ahí, y no es cierto, no es así. Se ha comprobado y se debe de insistir y persistir en que eso salga a la luz de la mayoría para que entre en otro proceso de respeto a lo individual de cada ser humano como tal, que entre en humanidad, no en animalidad colectiva, y que pueda entonces la mujer abortar dentro de las 12 semanas como periodo, para que pueda así ser dignificada y respetada, así como los que ya entran en estado de coma y se quedan allí, o que están en estado vegetativo, entender por sentido común, ya en ese nivel de apertura y de comprensión y de una nueva sociedad, que deben de ser desconectados, que ya no hay nada allí, que el alma, como sea que le queramos llamar, está estancada y que debe de fluir a otro nivel, se llame el más allá y reencarnar, si podemos concebir eso como real. Entender que la Merkaba, que la ciencia sagrada del Merkaba y de la geometría sagrada de los 5 sólidos platónicos, que ya expusimos largamente el tema en nuestra obra, la flor de la vida y meditación Merkaba, allí está expuesto ampliamente el tema de que lo biológico tiene que ver con la forma geométrica según la maneja los sólidos platónicos, y que la doble espiral funciona dentro de lo que se llama el toroide, dentro de la meditación Merkaba, como campo electromagnético que rodea a nuestra parte biológica electromagnéticamente. Hay que estudiar todo eso para entender que hay una racionalidad de cuarta dimensión, de quinta dimensión, y que el ADN funciona por medio de ese tubo toroide, ¿sí? El tetraedro en la geometría sagrada es la base de la biología humana en tercera dimensión. La biología del ser vivo, por lo menos el humano o el mamífero, responde a esa forma geométrica, ¿verdad? El triángulo equilátero, ¿verdad? Y responde a la doble espiral que representamos nosotros con un 8 en vertical,
donde la parte de arriba es el macro y la parte de abajo es el micro, y donde el tiempo es diferente en el macro que en el micro, pero que se mueven al revés, como reflejo uno del otro. El círculo de arriba, el círculo de abajo. El círculo de arriba se mueve contrario a las manecillas del reloj en su sentido existencial, mientras que el círculo de abajo en el sentido de las manecillas del reloj. Y eso tiene que ver con la espiral áurea y la espiral Fibonacci. Una nos señala más lo biológico, como está demostrado por ese monje llamado Fibonacci, que mostraba que había un orden en el proceso de la recreación de los vegetales, de las hojas de los vegetales, que iban de 8 a 13, de 13 a 21, y así sumando, porque si sumamos el 5 al 8 resulta un número, y luego ese lo sumamos y lo agregamos. Eso hacía Fibonacci, por eso se llama que hay un principio, pero es sin fin. El crecimiento Fibonacci, de la espiral Fibonacci, mientras que el aura funciona en la espiral áurea, en base de la cual se han hecho muchas construcciones, sobre todo en los griegos, que es lo más conocido, pues que tienen que ver con la doble espiral. Y por eso nosotros presentamos ya nuestro esquema como el campo unificado del que hablaba Einstein, en esa doble espiral ya manejada, que hemos presentado en otros videos también. Todo eso es así. Es una magia que ya se maneja. Y hablamos de esto porque también es la base de la doble escalera del ADN, y ya después el ARN, creo así se llama. Está basado en el movimiento doble espiral, ¿verdad? Que percibieron los que hicieron Watson y su colega, no me recuerdo ahorita su nombre, que descubrieron el ADN y presentaron la doble espiral, porque ellos entraban esos estados alterados de conciencia por medio del LSD y de esa forma de droga controlada que ellos ingerían, y podían entonces ver cómo era el ADN. De ahí salió el estudio del ADN, que después resultó cierto. Por eso no se pueden despreciar las percepciones de una racionalidad de cuarta y quinta dimensión, que tendríamos que llamar superracionalidad, ¿verdad? Y cómo en la eutanasia, volvemos al tema de aquellos que ya pasan a una enfermedad terminal, pueden y tienen derecho legal, cuando se comprueba que verdaderamente pues ya no se van a curar y que verdaderamente están sufriendo, verdaderamente extender el permiso para que ellos puedan decidir su muerte de una forma digna. Eso debe de dejar de ser un tabú. Son cosas que tratamos en nuestra Constitución para la humanidad, en gran fraternidad universal. Todo eso es algo que se debe de ir considerando para que haya una tropía, no una entropía, sino un orden. Así como se genera la entropía, que es a través del instinto de la naturaleza misma, es lo que lleva al caos, y es lo que ha llevado a lo que se ha comprobado en física clásica como la expansión del universo, que el universo se expande, dicen infinitamente. Es base de la entropía, del caos, podemos decir, de la ley del caos. Se expande infinitamente, pero seguramente también se contrae. No solo es el Big Bang, sino como hablaba un físico cuántico muy famoso, ¿verdad?, que decía que también hay un Big Crunch, o sea, el fin, no solo la expansión, sino también una contracción para volver otra vez al Big Bang. O sea, debe de haber un Big Crunch, y ese Big Crunch es precisamente el ordenar. No solo es un contrabalance al desorden que da la naturaleza por instinto, debe de haber una conciencia, un diseño cósmico que se ha negado tanto, ¿no? No hay un diseño, una inteligencia divina que haga todo. Y si sí la hay, y si estamos dentro de la mente de Dios, si estamos dentro de un gigante, como se ha comprobado, que en realidad una galaxia se parece y es idéntica a una célula, ¿qué tal que eso es una célula? Hay que entender esos temas, hay que darles pauta dentro de la física cuántica. Entonces sí hay adentro un Big Crunch. ¿Y cómo funciona? Pues por el desarrollo de la voluntad, por el despertar de la conciencia, por el individuo, ya no el colectivo inconsciente, sino el colectivo supraconsciente, donde se toma en cuenta que la conciencia se empieza a unificar en grupos que podemos llamar fraternidades, y donde ya no solamente se está tomando la cuestión
de una democracia, sino la cuestión de una monarquía. Entender que el orden monárquico de las huestes celestiales existe. Para que haya democracia tiene que haber monarquía. Entonces empezamos a entender una ciencia que ya es diferente, ya es de alguna manera superior, en quinta dimensión. Y eso es lo que hemos estado hablando en la primera y segunda parte de esta emisión en directo, para escribir nuestro libro, Cristo Diosa, el Cristo Imposible. Ya hemos hablado de que las fuerzas del mal, pues que existen, tenemos que estudiar de alguna forma en magia, en teología, en una religión científica. Tenemos que estudiar todo eso. ¿Por qué? Porque esas fuerzas nos quieren esclavos, vienen del inconsciente. ¿Cómo llamarle? Tiene que venir de algún lugar, ¿verdad? Todo eso. Y no nos quiere felices, no nos quiere. Es lo que estamos aquí ya sintetizando otra vez toda esta, ¿verdad? Y básicamente con esto estoy completando esos temas que traté allí y que voy a retomar otra vez en lo que sea necesario, ¿verdad? En los siguientes videos. Por lo menos aquí hasta aquí estoy completando aquellas partes que fueron interrumpidas y tuve que hacer primera, segunda y tercera parte de Cristo Diosa, el Cristo Imposible. En esta edición del video número 11 queda completada. Aquí lo voy a dejar y retomaré y regresaré al estudio de lo que estoy hablando, cuanto sea posible y necesario, para yo sentir que he dado mi mensaje. Muchas gracias y hasta la próxima.